Muy buenas amigos y amigas, personas que nos escuchan en Spotify o en Apple Podcasts o en Anchor y personas que nos ven en YouTube también. Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Hablemos de Ven, Sígueme. El día de hoy vamos a hablar, a estudiar, a compartir nuestros pensamientos, sentimientos, experiencias de los capítulos 42 al 50 de Génesis, que lleva como título Dios lo encaminó a bien, el recordatorio que todo lo que decimos es responsabilidad únicamente nuestra y de que si tienen chance, que vayan y estudien por su cuenta un poco más, que lean sus escrituras, que el propósito de esto no es reemplazar su estudio personal o familiar, entonces solo es una ayuda adicional o extra para su estudio. ¿Cómo estás, Joel? Bastante bien, bastante tranquilo y animado para tratar este nuevo episodio. De antemano, una disculpa a todos los que pues estos días han estado pendientes del episodio y no lo habíamos podido subir, pero ya estamos ahorita haciéndolo para que puedan tenerlo lo más pronto posible. Y si estás escuchando este episodio sin haber escuchado el anterior, te invito a que vayas a escuchar el anterior para que más o menos agarres la onda de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y para, por si acaso, así rapidito, Joel nos va a dar un resumen de lo que ha estado pasando en los últimos uno, dos o tres episodios, solo para saber en dónde estamos ahorita y poder entender un poco mejor lo que se viene el día de hoy. Pero siempre si puedes ir y escuchar el episodio anterior, va a ser de mucha ayuda para poder, pues, saber qué es lo que está pasando ahorita. Contexto, más que todo. Cabal. De hecho, hace unos días que fui al gimnasio, como fui con algunos amigos y amigas, una de mi amiga me dijo, oye, el domingo me puse al día y cabal, lo que decís, había escuchado como los últimos 3 episodios seguidos en los que se había quedado, algo así me explicó y me dijo que habían estado bien buenos. Entonces, a todos los que nos ven y nos escuchan, de verdad, gracias por todas esas palabras porque nos motivan a hacer las cosas y a seguir haciéndolas bien. Y bueno, como siempre decimos, nosotros somos los únicos responsables de lo que se dice aquí. Tratamos de decir las cosas de la manera más acertada, pero siguen siendo nuestras opiniones personales y no se debe tomar como la postura oficial de la iglesia. Entonces, le damos de lleno a la introducción, el resumen. De una. Ok, habíamos estado hablando mucho de Jacob. Jacob, un siervo del Señor al que se le cambió el nombre por Israel, y Israel había tenido en total eh, sus 12 hijos varones y una hija, ¿verdad? Y habíamos estado hablando de todo esto y de cómo José, el más pequeño, fue entregado por sus hermanos como, como sirviente, prácticamente esclavo, y se lo llevaron a Egipto. Y ya en Egipto muchos sabemos lo que pasó con la esposa de Potifar, que se le insinuó y él decidió salir corriendo. También hemos hablado de cómo José, estando en la cárcel, interpretó sueños de dos personas que trabajaban con con el faraón. ¿Faraón o rey? Con el faraón. Faraón, ¿verdad? Entonces, em, también ya hablamos de cómo José interpretó el sueño de las vacas gordas y las vacas delgadas que daban como una visión de lo que iba a pasar a futuro, de la abundancia de comida que iba a haber por 7 años y la escasez de comida que iba a haber por otros 7 años. Y en ese punto nos quedamos, en el que José llega a estar como segundo al mando de todo Egipto, solo por abajo del mismísimo faraón, ¿verdad? Y, y bueno, hoy nos toca hablar un poquito de lo que sigue con la historia. Eh, en efecto, los 7 años de abundancia sucedieron y los 7 años de escasez también. Entonces, ya habían transcurrido más o menos 22 años desde que los hermanos de José lo habían vendido. Y en esos 22 años, José había sufrido muchas pruebas y ya lo habían acusado falsamente, ¿verdad? Entonces, cuando por fin volvió a ver a sus hermanos, porque José volvió a ver a sus hermanos, José ya era,
como les decía, el segundo al mando de toda la tierra de Egipto y, podría haberse vengado de sus hermanos por haberlo regalado o vendido más bien, pero no. Él decide de alguna manera perdonarlos y él entiende que todo lo que pasó era porque Dios lo había encaminado a bien. Y esa frase me gusta mucho como resaltarla, que Dios lo había encaminado a bien. Todo lo que pasó y las pruebas, José las vio como la oportunidad de no solo servir a las personas, sino de hacer la voluntad de Dios. Y con el tiempo sabemos que fue gracias a todo lo que José hizo, que no solo Egipto, sino muchas de las ciudades cercanas pudieron sobrevivir por la sequía que hubo. Entonces, en muchos sentidos, la vida de José se asemeja un tanto a la de Jesucristo. Y a pesar de que nuestros pecados le causan gran sufrimiento, el Salvador nos ofrece el perdón y nos libera a todos de una fatalidad mucho peor que el hambre, ya sea que necesitemos el perdón o que necesitemos perdonar. En algún momento todos nosotros vamos a tener que hacer ambas cosas. Y José es un ejemplo que, que vale la pena resaltar con respecto a la sanación y la reconciliación. Y no sé qué pensás. Todo está bien. Recordar también, es importante pensar durante todo el episodio de hoy y cada quien en su estudio personal lo que vos decías de ver en qué sentidos la vida de José se asemeja a la vida de Jesucristo. Y también el punto de que el haber llegado a ser el segundo después de Faraón no fue algo que pasó solo por sus talentos o por sus habilidades o porque sabía interpretar sueños o era un soñador, como le decían sus hermanos, Mm, sino que una de las razones principales por las que él pudo llegar hasta ahí fue porque él siempre puso al Señor en primer lugar. Y hablamos de eso en el episodio anterior y por eso la mención otra vez de que para ver de qué manera José siempre puso a Jehová en primer lugar y del el lugar que Jehová ocupaba en la vida de José y de cómo todo el sufrimiento o los sufrimientos que Josué tuvo a lo largo de estos 22 años después de que sus hermanos lo vendieron, cómo todo esto le ayudó a poder llegar a donde estaba, pero no fue nada más por nada más, ni nada más por sus talentos, sino como he dicho ya, por poner a Jehová en primer lugar. Entonces, nos pasamos ya de lleno a las escrituras, a los capítulos y a lo que el manual nos dice para hoy. ujú, Entonces está José en Egipto, vino el tiempo de abundancia, como decías, y José se encargó de guardar para los tiempos que después iban a venir de sequía. Llegó el tiempo de la sequía, el tiempo en que no había comida, y entonces Jacob, Israel, le dice a sus hijos que vayan a Egipto porque escuchó que en Egipto había comida, les da dinero para que vayan y compren provisiones para poder pasar durante estos tiempos difíciles que estaban habiendo. Entonces, Israel manda a sus 10 hijos mayores y se queda con Benjamín, que es el menor, el más chiquito de todos, después de José. José era el último en ese entonces cuando cuando lo lo vendieron los vendieron. hermanos. Pero después de que José fue vendido, llega Benjamín y pues José ni lo conocía, creo yo, a Benjamín, ¿verdad? Y mucho menos había escuchado hablar de él. Ya estamos, como dije, poco más de 20 años después del negocio, de la vendida que hicieron los hermanos con él. Entonces se van los 10 mayores a Egipto, llegan a Egipto y sucede algo interesante. Estoy en el capítulo ahorita 42 de Génesis, versículo 6. Llegan los hermanos a donde está José y pasa esto. Dice, y José era el señor de la tierra que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante él rostro en tierra. Y hace 22, 23, 24 años, no sé cuántos, José tuvo un sueño y él soñó que habían 12 manojos, ¿te acuerdas? En medio Ujú. del campo y que su manojo, el manojo de José, se levantaba y quedaba erguido y que los otros 11 se inclinaban ante el manojo de él. Ajá. Entonces, cuando él le contó a sus hermanos ese sueño, hace mucho tiempo atrás, los hermanos se enojaron
y le dijeron que cómo, qué pensaba, qué pensás, le dijeron, ¿pensás que vos vas a gobernar sobre nosotros? Y pues había envidia y celos y todo, y por eso lo vendieron. Pero ahora estamos aquí 20 y pico años después, más tarde, y vemos cómo esa profecía se cumplió. Literal dice, y se inclinaron ante él rostro en tierra, los 10 hermanos que llegaron en ese momento. Cuando José los vio, los reconoce, pero ellos no lo reconocieron a él. Entonces él les dice quiénes son, ¿verdad? Y ellos le dijeron, pues venimos de Canaán para comprar comida, ¿verdad? Y él les dice, no, les dice, ustedes son unos espías. Y les empieza a interrogar al punto de que llega el momento en que los manda a meter a la cárcel, porque Ujú. les dice que son unos espías. Entonces, estando en la cárcel, eh, le pregunta a José, bueno, antes de mandarlos a la cárcel, le pregunta José a ellos que de dónde vienen y para qué están ahí, que son unos espías, y ellos le dicen, no, les dice, somos hijos todos de un mismo hombre y pues venimos a comprarte y somos honrados y todo. Y entonces él les vuelve a preguntar o a decir más bien, no, es mentira, ustedes son espías. Y entonces ellos le responden en el 13, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un hombre de la tierra de Canaán, Israel. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, el menor era Benjamín, y otro que ya no existe, y el otro que ya no existe era él, José, Era José. pero pues sí existía, solo que ellos ya no sabían, ¿verdad? Y entonces José los estaba básicamente interrogando para saber, me imagino que él quería saber qué había pasado con su papá y todo eso, y por eso le seguía haciendo ese tipo de palabras. Total que los manda a la cárcel y, y dice en el 16, en el 15, dice, estoy en Génesis 42 todavía, en esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, de la cárcel, sino cuando venga vuestro hermano menor aquí, hablando de Benjamín. Enviad a uno de vosotros y traiga él a vuestro hermano y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros y si no vive Faraón que sois espías. Y pues les dice eso y ellos le dicen que no son espías. Al final de cuentas, hacen un trato. Deciden que Simeón, era Simeón, ¿verdad? Ujú. Simeón se iba a quedar ahí. Bueno, algo que quería también mencionar antes de todo eso. Em, Versículo 23. Dice, ellos tenían un intérprete entre ellos, porque no hablaban el mismo idioma. Ya José había aprendido el idioma de donde estaba, pero los hermanos no lo habían aprendido. Entonces en el 23 dice, y ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. O sea, había un intermediario entre ellos dos. José les entendía, obviamente. Ellos no sabían que José les estaba entendiendo. Y dice en el 24, y se apartó José de ellos y lloró. Entonces, esto me dice que todo esto que él estaba haciendo, lo estaba haciendo más que todo para saber cómo estaba su familia, más que por hacerles daño a ellos. No estaba tratando de vengarse. Es lo que yo siento y lo que pienso por lo que estoy leyendo. Y dice ahí mismo en el 24, después volvió a ellos, o sea, se fue a llorar, no sé, de tristeza o de felicidad o de las dos. No, es que en los versículos 21 y 22 es lo que vos decías. Ellos estaban hablando entre ellos, lamentándose de lo que le habían hecho a su hermano. Como quien dice, ellos decían, eh, recuérdense que nosotros vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y en el 22 ellos siguen hablando, ¿va? Y Rubén dice, yo les dije que no le hicieran nada y no me escucharon. Y Y es como, cierto, y, lo leímos la semana pasada. ajá, y como vos decís, ellos tenían un intérprete entre ellos, pero José sabía el idioma de ellos, pues de Canaán, por decirlo así. Y José les entendía todo y es por eso que se fue a llorar, porque él Sabían sabía. que estaba hablando de él. Bien. Ujú. Y entonces, pues ya iban el 24 y dice, pues cambió, ahí es donde hacen el trato y les dice, se va a quedar Simeón aquí, váyanse todos, el resto, y van y me traen a su hermanito, a Benjamín.
Y entonces José mandó a sus trabajadores que les pusieran sacos de trigo, que les devolvieran el dinero en los sacos. O sea, José recibió el dinero que ellos llevaban. Ujú. Le dice a la gente, aquí hay sacos, mándenselos, denle provisiones a todos ellos y a escondidas les dice, métanle el El dinero dinero. en cada saco, lo que pagaron por este saco, métanselo ahí. Lo que pagaron por este saco, métanselo ahí, así sucesivamente. Entonces les dan todo eso y se van y llegan a Canaán. Al llegar a Canaán, en el versículo 27 dice, y al abrir uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y ahí empiezan a ver y empiezan a revisar saco por saco y resulta que cada saco llevaba el dinero que habían pagado por él y se asustaron. Se asustaron. Entonces, cuando llegaron con Jacob, con Israel, le empiezan a contar todo lo que había pasado. Le contaron a Israel cómo los trató José ásperamente. Le dijeron que habían regresado con la condición de llevar de vuelta a Benjamín y entonces al llevar a Benjamín iba a soltar a Simeón. Y pues ya te imaginas cómo se puso Israel, ¿va? Cómo se puso Jacob. Él no quería, les dijo que no quería que se llevara a Benjamín. Y Rubén, el mayor, le dice, pues si no lo mandas, vas a hacer morir dos hijos, ¿va? O sea, José el que ya pasó y ahora a Simeón. Entonces, era el argumento de Israel. Ya se me murió uno y ahora se van a llevar al otro. Y Rubén le dice, pues si no llevamos a este, ya se te murió uno y se va a morir el otro que está allá también, Simeón. Entonces, al final, después de algún tiempo, te estaba diciendo hace un rato, no sé dónde lo leí o dónde lo vi, pero que había pasado un buen rato y había pasado como un año en lo que decidían si lo hacemos, no lo hacemos, y este Simeón estaba ya encarcelado esperando. Pero al final de cuentas, pues el hambre seguía y ya me pasé al capítulo 43. En el Ujú. versículo 2 dice, aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Entonces te digo que había pasado un buen tiempo porque todas las provisiones que habían llevado ya se habían acabado. No se acabaron en un día o 2 días. Ujú. Pasaron meses probablemente hasta que se acabaron. Y entonces Jacob les dice otra vez, vayan y compren más. Y entonces Judá, uno de los hermanos, le dice que, pues, ¿cómo van a ir si habían hecho un trato y no lo habían cumplido todavía? Entonces, Judá le dice, vamos a ir si nos dejas traer a Benjamín. Y Jacob no quería otra vez y todos le decían que sí, que no, y estuvieron así un buen rato. Y entonces, al final de cuentas, les deja irse. Les deja irse, se llevan a Benjamín y incluso Judá le dice a su papá, estoy en el versículo 8 y 9 de Génesis 43, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, ni tú, ni nuestros niños, porque ahora están velando también porque no habían provisiones para toda la familia. Y el 9 dice, yo seré su fiador, a mí me pedirás cuenta de él. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable todos los días. Ujú. Entonces, y de hecho aquí dice, mira, pues si no nos hubiéramos demorado, ciertamente ahora hubiéramos ya vuelto 2 veces. O sea, Ujú. ya había pasado un buen de rato, ¿va? Ya hubieran ido, regresado, ido otra vez y ya hubieran regresado, le estaba diciendo Judá. Ya pasó mucho tiempo, entonces le dice, bueno, aquí está. Llévense a Benjamín, les dice, llévense lo mejor que hay aquí en nuestra tierra. En este caso era bálsamo, miel, mirra, nueces y almendras. Les dice, llévenselo a José en este caso, que ellos no sabían quién era, como Ujú. una ofrenda para contentarlo, por decirlo así, y les dio el doble de dinero para que pudieran llevarse todo ese dinero. Y les dio el dinero que, que ya con el que habían comprado antes, que José lo puso en los sacos, le dijo, llévense esto también por si lo pusieron por equivocación. Y entonces se van de vuelta para Egipto, se llevan a Benjamín y llegan a Egipto y se presentan delante de José
Y ahí entonces José vio a Benjamín con ellos y le dijo a sus siervos, vayan, maten un animal y vamos a hacer una cena para Se hace todos. fiesta. Mm, Los invitó a su casa, a la casa de José. Ajá, Y dice que los hermanos, de hecho, tenían miedo porque dijeron, esto nos quiere matar. de plano nos quiere matar porque por algún error nosotros nos llevamos el dinero de regreso. Entonces ellos iban Ajá. con esa pena, ¿ah? Pero ya, seguí. Y entonces, pues se van a la casa de José, les mata un animal, no sé qué fiestona haría por ellos. José adentro de sí, como todavía no sabían ellos que él era, ¿verdad? Y entonces ellos le empiezan a explicar, ¿sabes qué? Cuando nos fuimos, llegamos al mesón, abrimos los costales, ahí vimos que ahí estaba el dinero en cada costal y pues aquí está, para que pues quedar bien, ¿verdad? Y entonces José les responde en el 23, pasa a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos, sacó a Simeón de la cárcel, lo trae ahí con ellos y le dice, llevó aquel hombre a aquellos hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y le dio de comer a sus asnos y le presentaron los presentes y total que estaban ahí en eh, todos y otra vez en el 26 dice, ellos le llevaron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Otra vez. Otra vez. Entonces José, curioso, dice, pues, ¿cómo estaban? ¿Cómo está el papá? ¿Cómo está el anciano? Que si todavía está vivo, preguntando por su papá. ¿Ah? Y le dijeron, ellos le responden, está bien, tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y otra vez se inclinaron e hicieron reverencia. Y entonces vio José a Benjamín y se recordó de su madre por los ojos. Dice que tenía los ojos de su madre. Entonces, otra vez José, en el versículo 30 dice, se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró ahí, otra vez. Esto, como te digo, no sé cuánto tiempo fue, pero estoy seguro que fueron meses de diferencia entre una vez y la otra. Y yo me imagino a José esperando todo ese tiempo, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir? Y en el 31 dice, lavó su rostro, salió afuera y se contuvo otra vez. Él quiere decirles quién es, pero se está conteniendo todavía. Y Ujú. entonces comen todos, estaban cada quien comiendo ahí conforme lo que podían comer según la tradición. Dice, se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro y pues ahí estaban todos pasando un buen momento. Ujú. Capítulo 44. Le dice José a sus siervos otra vez, llénales de comida, provisiones y todo, y vas a poner mi copa, la copa con la que él estaba ese día comiendo, su copa importante, en la boca del costal del menor, en este caso Benjamín, y con el dinero de su trigo. Y lo hicieron, el siervo lo hizo. Venida la mañana, los hombres básicamente los estaban despidiendo. Y en el 4, Génesis 44, 4 dice, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? Y entonces pasa esto, el siervo va, lo sigue, abre el costal de Benjamín y les dice, ladrones. Sí, Les dice que se lo habían robado, que no sé qué, y entonces básicamente los interroga de por qué se atrevieron a robar y ya y me imagino los pobres hermanos de José, va todos asustados y pues entonces, ajá, la expresión dice de que ellos rasgaron sus vestidos y tengo entendido que antiguamente rasgar sus vestidos era como una expresión bastante dramática, por decirlo así, como de bastante miedo o enojo o preocupación. y entonces les dice él, ¿dónde está la copa? No saben y entonces ahí viene
le dice, bueno, en donde hallemos la copa, en el costal del que hallemos la copa, va a ser esclavo de mi señor, de José. Y pues ya José ya sabía, ¿verdad? Entonces empiezan a revisar, cada uno bajo su costal, empiezan a revisar costal por costal, y resulta que la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Y ahí rasgaron sus vestidos porque sabían quién era Benjamín para Israel, para Jacob. Y Ujú. entonces cada uno dice que cargó su asno y volvieron a la ciudad. Y llegó Judá con sus hermanos a la casa de José y se postraron delante de la tierra otra vez. Y entonces los empieza a interrogar. Y en medio de toda la interrogación, les dice, ¿saben qué? Váyanse. El que tenía la copa se va a quedar aquí conmigo. Y pues Judá le había dado su palabra a Israel. Le dice, versículo 18, ay, Señor mío, te ruego que permitas a tu siervo hablar una palabra a oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos, tenemos un padre anciano y un hermano joven que le nació en su vejez, pequeño aún, y un hermano suyo murió, y solo él quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y le dice, tú nos pediste que lo trajéramos, y nuestro papá no quería que lo trajéramos. O sea, hubo una discusión, un dilema ahí si se lo podían llevar o no. Y entonces le dice a Judá, a José, el joven no puede dejar a su padre porque si le deja, su padre morirá. Y entonces si no lo llevamos, dice, no vas a ver más mi rostro. ¿Qué significa eso? Que Judá debería desaparecer de ahí porque él ya había dado su palabra, ¿va? Y Ajá. entonces está todo este dimes y diretes aquí. Y en lo que siguen ahí explicando qué pasa, qué no iba a pasar, versículo 32 de capítulo 34 dice, como tu siervo quedó como fiador del joven ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre todos los días. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por esclavo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y entonces Judá se está ofreciendo. ¿Sabes qué? Yo me voy a quedar, deja a Benjamín que se vaya, yo me quedo. Y entonces ahí ya no pudo, José. Ya, ya, no sé, era tanta la emoción o todo lo que estaba pasando en ese momento. Capítulo 45, que en el versículo 1 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Durante toda la otra interrogación y plática y todo, había intérprete todavía. Hasta Ujú. aquí, hasta este momento, me imagino José les empieza a hablar en su propio idioma y les dice, yo soy José. Y entonces en el 4 le dice José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y eh, toda esa historia que acabo de dar hasta ahorita me pone a pensar que aún después de todo ese tiempo, José seguía pensando y asegurando que todas las cosas que le habían pasado por una razón específica, y que él tal vez durante todo ese tiempo no había entendido, pero que ahorita le estaba cayendo el 20, diríamos. Le está diciendo a sus hermanos, Dios
me envió Dios delante de vosotros. ¿Para qué? Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 en los que no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Y entonces les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes no me mandaron para acá, fue Dios. Y no sé, la verdad, personalmente, no sé cómo le hace o cómo le hizo José para tener un pensamiento tan positivo en este momento, pero que muchas veces a nosotros nos pasan cosas que no entendemos y yo sé que tal vez te ha pasado y a todos los que nos escuchan tal vez les ha pasado. Nos pasan cosas que no entendemos y 1, 2, 3, 4 años después vemos algo que nos está pasando y decimos, ah, por eso me pasó lo que me pasó hace 3, 4 años atrás. Y es lo que le estaba pasando a José básicamente en este momento. Él estaba entendiendo, llegando al conocimiento, por decirlo así, de que todo lo que le había pasado antes había sido no porque sus hermanos lo vendieron o lo quisieron vender, no porque era un castigo de Dios, no por no sé cuántas razones, sino porque para él en ese momento él tuvo un testimonio de que todas las cosas le habían pasado porque Dios quería conservar un remanente o descendencia de Israel, pues para siempre, pues eh, sí, descendencia, una descendencia, familia. Recordemos que Jacob era descendiente directo de Abraham y pues las bendiciones abrahámicas caían sobre todos ellos y José estaba seguro que esa era una de las razones por las que él había pasado por todo lo que pasó. Y otra vez, versículo 8 ya leí una parte, dice, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y los manda para la casa, vayan allá con mi papá y díganle que aquí estoy y tráiganmelo también. Y no sé si aquí vos querés eh, queremos empezar a ver similitudes entre Jesucristo y José, qué cosas se parecen entre ellos. Yo puedo decir una, para empezar. En las escrituras menciona que Cristo lloró y sufrió por los pecados de la gente, sufrió por las cosas que él sabía que muchos habían hecho y que otros iban a hacer. Y aquí con José, la primera vez que menciona que él lloró fue por ver a sus hermanos sufriendo, recordándose que ellos lo habían vendido a él y teniendo remordimiento y diciendo mejor no lo hubiéramos vendido, que tal vez por eso nos están cayendo estos castigos. Y habían pasado, como te digo, 22 años, dicen el manual, y ellos seguían teniendo ese remordimiento. Entonces no menciona detalles de cómo fueron esos 22 años, pero sí me pongo a pensar, si Jacob los mandó a los 10, significa que Jacob vivía aquí y toda su tribu, toda su descendencia, sus 10 hijos, cada quien vivía, me imagino, alrededor de Jacob para que fuera tan fácil decir, ahí ustedes vengan y vayan y busquen comida. Entonces ellos seguro podían ver a Jacob, a Israel todos los días y probablemente lo vieron muchas veces sufriendo, llorando, recordando a José, hablando de José y todo ese remordimiento ellos todavía lo traían y José sufrió y lloró al ver el sufrimiento de sus hermanos y de la misma manera Jesucristo sufre al ver cuando nosotros tenemos remordimiento o tristeza eh, o zozobra que viene del pecado. Yo estaba pensando en, por ejemplo, el versículo 7 que ya dijiste, pero en las últimas partes donde dice que Dios lo envió delante de vosotros también para daros, dice, vida por medio de una gran liberación. Y es también muy similar a lo que Jesucristo hizo por medio de su expiación, gracias a que Jesucristo murió y resucitó, murió por nuestros pecados y resucitó. Entonces nosotros también vamos a tener vida eterna
porque todos vamos a resucitar y vivir para siempre. Y de alguna manera, el que haya pagado por nuestros pecados nos da a nosotros esa gran liberación, que es la que José dice en el versículo 7, porque José liberó a su familia del hambre y de esas penas, y Jesucristo nos libera a nosotros de las penas y las consecuencias del pecado. Entonces también es muy similar en ese sentido, la experiencia o toda la historia de José con la de Jesucristo. Ujú. Bueno, ¿algún otro que se te ocurra ahorita? ¿Alguna otra similitud? Fue vendido por sus Mm, hermanos. Fue vendido por Judas, Fue Jesucristo. vendido por Judas, cabal. Esa se me ocurrió ahorita, esa ni la había pensado hasta ahorita. Pero puede ser una similitud. Em, el perdonar trae sanación. ¿Qué podemos aprender del carácter de José en cuanto al perdón? Pues Ya vimos lo que pasó en todo este momento. es que a veces, y no voy a como entrar en detalles, pero Mira, sí, hay que tener en cuenta los 22 años que han pasado. ajá, por eso te digo, o sea, si José les hubiera cerrado la puerta o no les hubiera vendido hasta cierto punto, eh, creo que se lo merecían. O sea, pensándolo como una persona normal, yo podría El hombre decir, natural. ajá, yo podría decir, si José se hubiera portado un poquito mal con ellos, yo personalmente digo, no, bien ganado, sí, se lo ganaron y no tal vez como hacer algo tan grave y negarles la comida y que se mueran de hambre, ¿va? Pero sí, José pudo haberse comportado un poquito más malo con ellos o cobrarles más cara la comida o yo qué sé, pero no lo hizo. Y eso a mí me hace pensar mucho porque a veces a nosotros nos ofenden con cosas pues que ni siquiera se pueden comparar y, y estamos tan empeñados en restregarle esos errores a las personas en la cara, en hacer sentir mal a las personas por esas cosas que hacen. Y creo que estamos tan alejados de ser como José en ese sentido porque no intentó, aparte de cuestionarlos y decirles que son espías y ponerle una que otra preocupación, pero porque él quería ver a su hermano Benjamín y a su papá, después de eso no había malicia en nada de lo que José hizo con sus hermanos, ningún punto de venganza o algo así. Entonces, creo que aparte de que José había entendido que todo había sido con un propósito y de que él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, creo que entendió que cuando alguien perdona las ofensas de otras personas, el más beneficiado es el que perdonó. Y, y José creo que lo entendía, él sabía que el más beneficiado por perdonar era él. Y, y bueno, no sé, ¿qué pensás vos? Estaba pensando ahorita que tal vez José había sentido que él había recibido mucha misericordia varias veces en las que él pudo haber muerto. Hablábamos de eso la semana pasada y no murió. Ujú, Entonces, como que le habían perdonado la vida, por decirlo así. Una de esas fue cuando sus propios hermanos lo querían matar y llegó Rubén, el mayor, y dijo, no, hombre, ¿cómo lo vamos a matar? Pongámoslo aquí un ratito y después ya lo sacamos. Y Rubén se fue, dice, y cuando regresó ya lo habían vendido. Pero pudo haber muerto José en ese momento y no murió. Y decíamos, ahí estaba, y como se llamaba eh, la lección, se llamaba algo así como que Jehová siempre estuvo con él, va. Y ujú, hablamos de eso, de que él recibió en ese momento misericordia. Cuando la esposa de Potifar lo acusó de que él la quería violar, fácilmente Potifar lo hubiera podido mandar a matar y nadie hubiera dicho nada. ujú, Dependía de cuántas ganas tenía de querer matarlo o no, pero no lo mandó matar, lo mandó a la cárcel.
volvió a recibir misericordia. Adentro de la cárcel él pudo haber sido maltratado, golpeado, pegado y todo, pero por lo mismo de su carácter y la forma de ser de él, más bien lo pusieron por sobre todos los presos, pues. Él Ujú. estaba, no era la autoridad porque había una autoridad ahí que venía del faraón, pero él era alguien importante ahí y él siempre, pienso yo que él sabía que en momentos que pudieron haber sido muy malos, se convirtieron en momentos buenos para él y tal vez esa misma misericordia que él había recibido muchas veces le hacía a él sentir misericordia o empatía para el resto de personas, en este caso sus hermanos. Me pregunto también si no Isaac les contó la historia acerca de, perdón, si no Israel les contó a ellos la historia acerca de Esaú y de Isaac y de cómo Isaac le había cambiado la primogenitura y había ganado la bendición del mayor de su papá, se la quitó a Esaú y cómo después de años también, cuando al final Isaac decide regresar porque el Señor le manda, piensa que Esaú le va Lo a va a matar. atacar, lo va a matar con él y sus otros 400, pero llega Esaú, se le para enfrente y lo abraza y lloran juntos. Entonces, Israel era hijo de Isaac, o sea, Esaú era su tío, y no sé si Isaac tal vez le contó la historia a Jacob o a Israel de cómo su hermano lo perdonó después de haber hecho lo que hizo. Y entonces Isaac se la contó a sus hijos y tal vez José la escuchó en algún momento y tal vez eso también le ayudó a poder saber y comprender la importancia del perdón. Y he ahí la importancia de transmitir principios correctos a nuestros descendientes. No estoy diciendo que así fue, que conste otra vez la aclaración. Yo pienso que esa pudo haber sido alguna de las razones por las que José sabía que el perdonar era una cosa muy importante. Tal pienso que lo aprendió de su padre, que a su vez lo aprendió de su padre y de su tío, probablemente escuchó historias, se las contaron ahí de primera mano. Esas son las cosas que yo pienso acerca de cómo José pudo eh, vencer, por decirlo así, en vez de tener resentimientos, sentimientos malos, ser misericordioso, tener caridad y perdonar a sus hermanos por las cosas que ellos le habían hecho. Está bien. Entonces, em, llega el papá y, y lloran y todos son felices. No sé si quieres leer también esa parte o ¿No? quieres que pasemos a lo de las bendiciones de los hijos de Israel. No, ya, pues ya sí, como decís, José los manda a sus hermanos a decirle a Israel, vayan a mi padre y díganle que el Señor me ha puesto por Señor de todo egipcio, de todo Egipto, y que lo traigan ahí con él. Y les está dando tierra, le está diciendo, y se van a quedar en la tierra de Gosén, y ahí va a estar cerca de él, y pues para que no perezcan, para que tengan todo lo que necesitan, y pues ahí van a estar básicamente bien cuidado. Y entonces se echó sobre el cuello de Benjamín, dice, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, el de José, y besó a todos sus hermanos. Y pues todos sus hermanos hablaron con él. Me imagino que tuvieron una plática de todo lo que había pasado en ese tiempo. Y Faraón se dio cuenta. Me llama la atención que el Faraón se dio cuenta porque dice, se vio la noticia en la casa de Faraón. Y él se dio cuenta que los hermanos de José estaban ahí y a él le gustó. Al faraón le llamó la atención y le gustó que los hermanos de José estaban ahí. Y entonces, pues pasa todo eso. Eh, Llegaron a la tierra de Canaán a su padre Jacob y le dijeron todo lo que había pasado. En el 27 del versículo del capítulo 45 dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y lo veré antes de que yo muera. Y pues se van todos, son 70 almas, dice en el capítulo 46, porque
eran todos los hijos y esposas de los 10 hermanos y todo eso. En el capítulo 46 habla más que todo de genealogía, genealogía de Jacob, pero también ahí es cuando llega Israel, ve a Jacob, perdón, a José, y pues me gusta donde dice en el versículo 30, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives. Entonces, básicamente él se dio por servido, ya había escuchado que José estaba vivo, se dio por servido al verlo con sus propios ojos y, y pues ahí les dan tierras, los vuelven eh, gente importante, por decirlo así, del reino y, y ya, no sé si quieres seguir entonces con las bendiciones. Pues en el capítulo 47 también hay una parte en donde Jacob, o sea, Israel bendice al faraón, que también es interesante. Y, y al final del capítulo 47 también habla de cuando Israel dice que quiere ser enterrado junto con sus padres en Canaán. Entonces, em, en el capítulo 49, antes de que Israel muera, es cuando bendice a todos sus hijos y son las famosas bendiciones patriarcales de ¿Sabes qué las que, sabes qué me llama la atención del capítulo 47 también? ¿Te que acuerdas cuando, quién fue? Eh, ¿Cómo se llamaba el papá de Isaac? No, Abraham. Abraham. Abraham, Uy, chica, ya ando perdido. Abraham, manda a su siervo a buscarle una esposa a Isaac, ¿te acuerdas? ujú, Entonces él le dice a su siervo, ven, pon tu mano en mi muslo y me vas a hacer un juramento ahorita. Era la forma en que lo hacían. Entonces en el 29 del capítulo 47 dice, llegaron los días de Israel para morir y llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado ahora gracia ante tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y que hagas conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió, yo lo haré como tú dices. Era la forma en que hacían promesas también en ese tiempo ujú. ellos y Israel le dijo, júramelo. Como que no le creyó mucho, pero júramelo y él se lo juró. Y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Qué crees que se inclinó a hacer Israel sobre la cabecera de la cama? A orar, me imagino, o A algo así. orar probablemente. No me Sí, imagino cuántos sacrificios él hizo en agradecimiento al ver a José nuevamente con sus propios ojos y pues saber que estaba bien y que estaba vivo y que le había ido muy bien en los últimos años. sí. En el capítulo 48 también, pues, siempre invitamos a las personas a que lean y tengan su propio estudio personal, porque ahí es donde van a aprender mucho más, pero para que tengan la idea, en el capítulo 48, eh, Israel adopta a Efraín y a Manasés como sus propios hijos y también Israel bendice a José y pone a Efraín antes que a Manasés. Y habla también en el capítulo 48 sobre la descendencia de Efraín, de que la descendencia de Efraín formará multitud de naciones y de que los hijos de Israel volverán a la tierra de sus padres, ¿verdad? Entonces, esto del capítulo 48 es importante que las personas que están en casa lo lean porque la mayoría de nosotros somos descendientes directos de José, específicamente Manasés o Efraín. Entonces, es importante que tomen el tiempo para estudiar esto porque quiera o no es el linaje del que venimos, pues del que somos nosotros. Entonces, deberían de repasarlo ustedes en su casa. Y el capítulo 49 cuando bendice a sus hijos. Em, algo que yo quería compartir con respecto a esto es que Rubén, el primogénito de Lea, la primera esposa de Jacob, perdió su primogenitura y una doble porción de la herencia como consecuencia de su inmoralidad, de los pecados que él cometió
pecados sexuales que él cometió. Y por ese motivo se le dio esa parte de la primogenitura, por decirlo así, eh, como a José. Y, y también dice que Leví, cuya tribu fue escogida por el Señor para servir como sus ministros en el sacerdocio, en el templo y todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, eh, no recibió también una herencia por ese llamamiento especial de ministrar entre todas las tribus. Y esa porción también la recibió José. Y es por eso que esas dos porciones se repartieron, dice, entre sus hijos que eran Manasés y Efraín. Entonces, para que también tengamos ese contexto en mente. Ok. Ujú. Vamos a hablar un poco entonces de la bendición las bendiciones de José y de las bendiciones de Judá que el manual nos manda. Si quieren estudiar un poco de las otras bendiciones de los demás hijos en la guía para el estudio de las escrituras, pueden buscar el nombre. Por ejemplo, Leví. Van a la guía, buscan Leví y ahí les va a aparecer la descripción de Leví. Buscan a Dan y va a hablar de Dan y así sucesivamente. Entonces, en cuanto a José en el capítulo 49. Solo antes, cuando busquen eso en la guía de las escrituras, se van a percatar que Israel les bendijo, Jacob bendijo a sus hijos, pero que más adelante Moisés en Deuteronomio también bendice a los descendientes de cada tribu. Entonces, eh, una es la bendición de Jacob, el padre, a sus hijos, y la otra es de bendición de Moisés a los descendientes de las tribus de Israel. Pienso yo, ambas bendiciones son importantes a analizar porque nos ayudan a ver como de una forma más clara las bendiciones y nos ayuda a entenderlo mejor. Entonces, cuando estudien esto, estudien también Deuteronomio 39, si no estoy mal, que es donde Moisés bendice también a cada una de las descendencias de cada tribu. Y Pero muy listo, probablemente lo vamos a estudiar más adelante también. también. Entonces, la bendición que se le dio a José, Génesis capítulo 49, versículos del 22 al 26, dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y sigue toda la bendición. Me imagino que lo que significa que diga que se extienden sobre el muro es que la descendencia de José iba a trascender por todo el mundo, pues, pues ellos vivían por allá, por Egipto, y sabemos que nosotros, que somos los descendientes de Leí, de los lamanitas y de los nefitas aquí en este continente americano, venimos de alguna de esas dos tribus de Manasés o de Efraín, pero que a su vez ellos eran hijos de José. Entonces todos básicamente somos descendientes de José en alguna o de otra manera. Y pues sí, sus vástagos, los A, vástagos de José se extendieron por todos lados. Ajá. a menos que los que nos escuchan en Alemania sean netamente alemanes, creo que va a ser un poquito Pues difícil que ahorita, sean de... ahorita estaba hablando de los descendientes del continente americano. Sí, sí, porque nos escuchan en muchas partes de Europa también. Entonces, estoy seguro que si son ustedes nacidos en esos países de Europa, es probable que al final de cuentas no pertenezcan a la casa de José y pertenezcan, yo que sé, a Judá o a Adán. De hecho, tengo un amigo, yo vi no debería decirlo, pero lo hice, vi el encabezado que era de la tribu de Judá y yo quedé así como, interesante. Pero Ujú. bueno. Entonces, en el versículo 26 dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado de entre sus hermanos. Entonces, José básicamente, Israel está diciendo que las bendiciones que él va a recibir van a ser aún más grandes que las de sus progenitores, en este caso, Isaac, Abraham, Enoch también vimos que venía por ahí también, incluso muchos otros profetas. Eh, el manual nos invita a leer algunas otras escrituras. Primer Nefi
15:12, por ejemplo, y otras más, según Nefi 3 del 4 al 5, Jacob 2:25, Doctrina y Convenios 50, 44, pero no vamos a leerlas todas aquí. Les invitamos a que las lean en su casa, las analicen y que puedan ver cómo estas escrituras en el Libro de Mormón y en Doctrina y Convenios explican o se apoyan una a otra con esta escritura en Génesis. Entonces, eso en cuanto a la bendición de la tribu de José. ¿Querés echarte la de Judá? Sí, en Génesis 49, los versículos del 8 al 12 los explica y dice Judá. ¿Por qué el manual nos enseña o nos pide que analicemos las bendiciones de Judá? Y es porque recordemos que el rey David y Jesucristo son descendientes de esta tribu, de la tribu de Judá. Entonces, ahorita que lo lea, pensemos, los que nos ven y nos escuchan, en qué palabras o frases de estos versículos les recuerdan a ustedes a el Salvador, a Jesucristo. Y dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león es Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Genial. Entonces, em, si ustedes desean saber más acerca de los hijos de Jacob y de las tribus de Israel y todo esto, la invitación es que puedan buscar en la guía de las escrituras, como vos lo dijiste, el nombre específico de la persona, como Rubén, por ejemplo. Y ahí les va a aparecer las bendiciones específicas y un poquito de la reseña de esta persona. Dan, Neftalí, Leví y así sucesivamente. Creo que eh, al final de todo, em, es importante que nosotros nos interesemos por las bendiciones que por herencia nos pertenecen, ¿verdad? Y que podamos, así como Abraham, así como Isaac, podamos trabajar para obtener esas bendiciones que se nos han prometido. Y, y así hasta que podamos obtenerlas, ¿no? Así como ellos trabajaron un montón para obtenerlas. En el versículo 10 de Génesis 49, parte de la bendición de Judá, dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y Silo tiene una B. Y Ujú, si le damos clic, si estamos en la computadora o si vemos hasta abajo en la Biblia, si estamos usando el libro, dice la palabra hebrea Silo podría, o Shiloh, no sé si lo estoy diciendo bien, podría ser una abreviatura de Asher Lo, que significa aquel cuyo el derecho es. Entonces, este Silo o la frase hasta que venga Silo se refería específicamente a la venida de Jesucristo, al nacimiento y la vida y sufrimiento y expiación de Jesucristo. Entonces, la razón que Judá es muy importante entre todo esto es porque, como decías vos, el rey David es descendiente de Judá y Jesucristo es un descendiente también directo de la tribu de Judá. Entonces, esta era una profecía que se le hizo a él que básicamente de sus lomos o de entre sus descendientes iba a venir una persona que decía, y a él se congregarán los pueblos. En este caso, Jesucristo, ¿verdad? Que iba a ser una persona muy importante. Em, Se puede estudiar más, como dijiste, hay otras escrituras que en el manual nos invita a leer acerca de las bendiciones de Judá, Apocalipsis 5 del 5 al 6 y Apocalipsis 9
Primero Nefi 15, versículos 14 y 15, y Doctrina y Convenios 45, versículos 59 y 133 del 46 al 50. Entonces, por si alguien lo quiere leer, puede buscarla, ponerle pausa a esto, leerla y leer todas y después regresar si quieren. Entonces, em, capítulo 50, una profecía, profecía muy grande que se le dio a José. Entonces, el título de esta parte del manual que nos invita a leer dice, Jehová mi Dios levantará a un vidente. Entonces, a estas alturas de la historia, eh, ya Israel había fallecido, si no estoy mal. Sí, ya. José ya estaba viejo. Ya decía José a sus hermanos, dice Génesis capítulo 50, versículos 24 y 25, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra, de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y esto nos invita a leer también la traducción del profeta José Smith acerca de estos versículos. Entonces, esta está un poco más larga. ¿Qué ibas a decir? Sí, es exactamente eso lo que te iba a decir, de que estos versículos se entienden de una mejor manera si los leemos en la traducción que José Smith hizo de estos versículos. En la triple, si ustedes lo leen, pueden buscarlo en la parte de atrás, las traducciones que José Smith hizo. Y si lo están haciendo de algún dispositivo digital, es mucho más fácil porque solo hay que darle clic ahí donde dice traducción de José Smith. Entonces, por ejemplo, el 24 sí están bastante más largos, pero el 24 dice, Podemos, hijos, le podemos leer la parte en donde dice que Dios va a levantar un vidente de cada versículo, si quieres, porque lo menciona un montón de veces. dice 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, voy a mis padres y desciendo a mi sepulcro con gozo, el Dios de mi padre Jacob esté con vosotros para libraros de la aflicción en los días de vuestra esclavitud, porque Jehová me ha visitado y he recibido la promesa de Jehová de que del fruto de mis lobos, Jehová, Lomos, Dios, ¿de qué dije? lobos. Del fruto de mis lomos, es que tengo la boca ya un poco seca. Del fruto de mis lomos, Jehová Dios levantará una rama justa de mis lomos. Y a ti, a quien mi padre Jacob ha llamado Israel, te levantará a un profeta, no el Mesías que es llamado Silo, del versículo que habíamos hablado. Ajá, Y este profeta librará a mi pueblo de Egipto en los días de servidumbre. Ahí está haciendo referencia de de Moisés, ¿no? Moisés. Ujú. Ujú, Y entonces el 25 dice, y acontecerá que nuevamente serán esparcidos y será desgajada una rama y será llevada a un país lejano. Aquí ya estamos hablando de ley, la rama que se desgajó y que ujú. se vino para esta parte del mundo. Dice, no obstante, serán recordados en los convenios del Señor cuando venga el Mesías, porque Él se les manifestará en los últimos días con el espíritu de su poder y les sacará de las tinieblas a la luz, de las tinieblas ocultas y del cautiverio a la libertad. Jehová mi Dios levantará a un vidente, el que será un vidente escogido para el fruto de mis lomos. Así me dice Jehová, el Dios de mis padres, del fruto de tus lomos levantaré a un vidente escogido y será altamente estimado entre los frutos de tus lomos, y a él daré el mandamiento de que efectúe una obra para el fruto de tus lomos sus hermanos, y él los llevará al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres, y él efectuará toda obra que yo le mande. Aquí ya no está hablando de Moisés, Ujú. aquí ya está hablando del profeta José Smith. Ajá. Y lo haré grande ante mis ojos porque ejecutará mi obra y será grande como aquel de quien he dicho que os levantaría para librar a mi pueblo. Dice, será grande como aquel. No se está Y, refiriendo a la misma persona. y más adelante dice quién es. Oh casa de Israel de la tierra de Egipto, porque levantaré a un vidente para librar a mi pueblo de la tierra de Egipto y se llamará
Moisés, y por este nombre él sabrá que es de tu casa, pues será criado por la hija del rey y será llamado su hijo. Además del fruto de tus lomos levantaré a un vidente y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia y no solamente para llevarles mi palabra, dice Jehová, sino para convencerlos de mi palabra que ya se habrá declarado entre ellos en los últimos días. Por tanto, el fruto de tus lomos escribirá y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Y lo que escriba el fruto de tus lomos y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, que serán juntamente para confundir las falsas doctrinas y poner fin a las contenciones y establecer la paz entre los frutos de tus lomos y llevarlos al conocimiento de sus padres en los últimos días y también al conocimiento de mis convenios, dice Jehová. Y de la debilidad él será hecho fuerte el día en que mi obra empiece entre todo mi pueblo, para restaurarlos a los que son de la casa de Israel en los últimos días. Y bendeciré a ese vidente y los que traten de destruirlo serán confundidos porque te hago esta promesa, pues te recordaré de generación en generación y su nombre será José y será igual que el nombre de su padre y será semejante a ti porque lo que Jehová lleve a efecto por su mano, llevará a mi pueblo a la salvación. Y Jehová juró a José que preservaría a su descendencia para siempre, diciendo, levantaré a Moisés y en su mano habrá una vara y él reunirá a los de mi pueblo y los conducirá como rebaño y herirá las aguas del mar rojo con su vara. Vas a leer todo. Hice la pausa para ver si lo leo todo o ahí estamos suficiente. Ahí estamos suficiente. Entonces, pero léanlo en su casa, el resto, todos. Eh, Habla de dos personas que él iba a levantar de los lomos de José, del fruto de los lomos de José. Uno para liberar a su pueblo de Egipto y dice que va a ser su nombre Moisés y dice que va a tener una vara y que va a herir las aguas del Mar Rojo. Y es una profecía básicamente en ese momento. Y, y a la vez dice que iba a levantar otro vidente para traerlos de vuelta al conocimiento de la verdad y que su nombre sería José y que se iba a llamar igual a su padre que también se llamaba José. Entonces, en este momento está hablando acerca de José Smith también. Eh, Versículo 38. Murió José a la edad de 102 años. Lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y los hijos de Israel no lo sepultaron a fin de llevarlo y ponerlo en el sepulcro con su padre, a Canaán. Y así recordaron el juramento que le habían hecho. Entonces, me llama la atención donde dice, estás en el versículo 33, donde está hablando de José, dice, porque lo que Jehová lleve afecto por su mano, dice, y será semejante a ti, hablándole a José, y será semejante a ti, porque lo que Jehová lleve afecto por su mano llevará a mi pueblo a la salvación. Y te acuerdas que todo lo que José tocaba lo hacía Prosperaba. prosperar. Ajá. Entonces, básicamente está comparando a José con el profeta José Smith que iban a ser mucho tiempo después. Le está diciendo que iba a ser semejante a él, porque lo que él, la misión que él iba a tener iba a ser para poder llevar a efecto la salvación de su pueblo. Entonces, un montón de cosas hoy que pudimos ver. Rescato mucho la resiliencia de José, todo lo que tuvo que pasar, siempre poniendo a Dios en primer lugar, el conocimiento que él tenía de que perdonar a sus hermanos iba a ser mejor que, que tener rencor o de querer castigarlos, y de las bendiciones y las profecías que, que nosotros somos merecedores al ser descendientes de la tribu de José, nosotros en este caso y otros tal vez descendientes de otras tribus, la invitación para que puedan ir y estudiar las bendiciones de las cuales somos merecedores cada uno y de buscarlas. Recordemos que Abraham dice que Abraham siempre andaba buscando las bendiciones de sus padres, de las que él sabía que era merecedor, que podamos ser un poco como Abraham en buscar esas bendiciones, que podamos ser un poco como José en ser rápidos en perdonar y tardos en lastimar o en vengarnos,
es difícil muchas veces. Eh, para este momento habían pasado 22 años y José pudo perdonar todavía. Lo mismo pasó con Esaú y con Isaac. Entonces, si alguno de nosotros tiene algún resentimiento, algún sentimiento malo, algún enojo, algo que todavía quisiéramos que alguien que nos ofendió venga y nos pida perdón y que se arrodille entre nosotros a pedirnos perdón, que podamos tal vez dar el primer paso. Si en algún momento alguien nos ha decepcionado, si estamos tristes porque descubrimos que tal vez las cosas no eran como pensábamos, que podamos orar y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé la ayuda y la sabiduría necesaria para poder perdonar cosas que tal vez ni nos toca a nosotros cambiar. Tal vez no podemos cambiar el comportamiento de la otra gente, pero sí podemos aprender a tratar de entender por qué las personas actúan o han actuado o van a actuar de cierta manera y que en ese caso el mal no está en nosotros. Si a mí me ofenden, el mal no está en mí, pero si yo no perdono al que me ofendió, entonces ahí el mal está en mí. Entonces que nos podamos esforzar, nos pongamos las pilas. No es fácil muchas veces, pero con la ayuda de nuestro Padre Celestial, dice Él que si los hombres vienen a Él, Él les va a mostrar su debilidad. Y si una de nuestras debilidades es que nos cuesta perdonar, entonces vamos a Jesucristo y esa debilidad dice que Él la puede hacer una fortaleza. Si nosotros vamos a Él y le buscamos y tratamos de hacer las cosas de la manera en que Él las quiere. Y con eso cierro mi participación. Bueno, creo que ya no me dejaste mucho para resaltar porque lo resaltaste todo. Solo agradecerle a todas las personas que nos ven y que nos escuchan y esperarles cada semana para que puedan mandarnos mensajes y comentar los videos, darle like y cosas así. Recuerden que hacemos esto con la intención de que ustedes tengan un recurso adicional para su estudio de Ven, Sígueme, y esto no debe de sustituir en ningún momento su estudio personal, así que solo me queda agregar que o resaltar que a veces las cosas malas son por algo y en lugar de enojarnos con Dios y reclamarle a Él o de enojarnos con Él, debemos de tratar de ver las cosas de una manera más espiritual para que esas pruebas, esos enojos, esas desilusiones, ese sufrimiento se convierta en un proceso de aprendizaje y de progreso y superación para cada uno de nosotros, porque eso fue lo que hizo José y eso fue lo que hizo grande a José, ¿verdad? Y listo, pienso que también con eso podría terminar yo mi parte y pues compartimos esto y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, amén.